No pienses demasiado en el pasado. Enseñanza budista. La mente humana tiene una capacidad extraordinaria para viajar en el tiempo. Aunque nuestro cuerpo esté aquí y ahora, nuestra mente puede proyectarse hacia el futuro o volver una y otra vez al pasado, reviviendo recuerdos, escenas, heridas y momentos que ya no existen. Este fenómeno, tan natural y común, es también una de las causas principales de nuestro sufrimiento. El pasado, con su carga de alegrías y dolores, puede convertirse en una prisión mental si nos aferramos demasiado a él. Y es justamente en este punto donde la enseñanza budista ofrece un faro de sabiduría, mostrándonos cómo dejar de lado las cadenas que nos atan a lo que ya no podemos cambiar. El Buda, en múltiples discursos y parábolas, recordó a sus discípulos que la vida sucede en el instante presente. Ni el pasado ni el futuro existen realmente. El primero es apenas memoria y el segundo es imaginación. Sin embargo, gran parte de la humanidad permanece atrapada en esas dos dimensiones irreales, perdiendo el contacto con lo único que tiene verdadero poder transformador, el ahora. Dentro de la tradición budista, la meditación, la observación consciente y la práctica de la compasión se convierten en herramientas poderosas para liberarnos de esa obsesión con el pasado. Pensar en el pasado no es, en sí mismo, algo negativo. La memoria puede ser maestra. De ella aprendemos lecciones valiosas, reconocemos patrones de comportamiento, desarrollamos gratitud y cultivamos sabiduría. El problema surge cuando la mente se aferra a los errores cometidos, a las pérdidas sufridas, a los resentimientos guardados. En lugar de funcionar como un archivo del cual extraer aprendizaje, la memoria se transforma en un peso insoportable que genera culpa, tristeza y ansiedad. Lo que debía ser un trampolín hacia el crecimiento se convierte en una cadena que nos arrastra hacia abajo. El budismo nos invita a soltar. Soltar no significa olvidar de manera forzada ni negar lo vivido. Significa mirar con atención, aceptar con ecuanimidad y dejar que las experiencias pasadas descansen en paz, sin reclamar constantemente nuestra atención. Soltar es un arte que requiere entrenamiento mental, compasión hacia uno mismo y confianza en el fluir de la vida. Es comprender que todo lo que ocurrió, incluso lo más doloroso, tenía una enseñanza escondida y que en última instancia forma parte de un camino mayor de despertar. En este texto extenso, dividido en 5 grandes tópicos, exploraremos cómo la enseñanza budista nos guía para liberarnos de la carga del pasado. Reflexionaremos sobre el sufrimiento generado por la obsesión con lo que ya no puede cambiar, sobre el modo en que la mente crea ficciones que nos alejan de la realidad, sobre el papel de la compasión y el perdón en este proceso, y finalmente sobre cómo transformar la relación con nuestros recuerdos para convertirlos en semillas de sabiduría y no en cadenas de dolor. Cada sección está pensada para profundizar en las raíces psicológicas, emocionales y espirituales del apego al pasado y al mismo tiempo ofrecer claves prácticas para quien desea vivir con más ligereza, con más libertad interior y con más presencia. No se trata de negar lo vivido, sino de aprender a caminar con una mente clara, capaz de reconocer que la vida nunca ha estado en otro lugar más que en este instante que respiras ahora mismo. Con esto en mente, iniciemos el primer tópico de este viaje hacia la comprensión budista de por qué no debemos pensar demasiado en el pasado, la naturaleza ilusoria del pasado y el sufrimiento de la memoria. Cuando pensamos en el pasado, solemos imaginar que estamos entrando en un territorio sólido, como si las escenas vividas permanecieran intactas en algún archivo secreto de nuestra mente. Creemos que lo que recordamos es un retrato fiel de lo ocurrido, y sobre ese supuesto construimos juicios, culpas, rencores o nostalgias.
Sin embargo, la ciencia moderna de la memoria ha confirmado algo que el budismo ya intuía hace siglos. Lo que recordamos no es una copia exacta de los hechos, sino una construcción mental que cambia con el tiempo. Cada recuerdo está teñido por nuestras emociones, por las interpretaciones posteriores y por la propia fragilidad de nuestra mente. Desde la perspectiva budista, el pasado no tiene existencia real en este momento. Es apenas una representación mental que aparece cuando surge el pensamiento. El Buda enseñó que todo lo condicionado es impermanente, y eso incluye también a los recuerdos. No hay nada sólido a lo que podamos aferrarnos. Aún así, la mente insiste en volver, como si buscara seguridad en lo que ya conoce, incluso cuando aquello ya no existe. Este aferramiento es uno de los grandes causantes de dukkha, el sufrimiento inherente a la existencia. El sufrimiento de la memoria se manifiesta de múltiples formas. Una de ellas es la culpa. Las personas recuerdan acciones pasadas y se castigan mentalmente con frases como «debería haber hecho esto» o «no debí decir aquello». Esa autocrítica constante consume energía vital y genera una sensación de indignidad que se convierte en un obstáculo para el crecimiento espiritual. El budismo enseña que el arrepentimiento sano es breve, se reconoce el error, se aprende de él y se decide actuar mejor en el futuro. Más allá de eso, quedarse atrapado en la culpa es como cargar con piedras en una mochila invisible que nunca se vacía. Otra forma de sufrimiento es la nostalgia. Pensamos en tiempos que consideramos mejores y deseamos volver a ellos. La mente se obsesiona con imágenes del pasado y genera un estado de insatisfacción con el presente. Se cree que la felicidad estaba allá, en un momento que ya no existe, y se pierde la capacidad de valorar lo que está sucediendo ahora. El Buda enseñaba que la raíz del sufrimiento es el deseo, y la nostalgia es deseo disfrazado. Deseo de que lo que fue regrese, deseo de que lo que es cambie, deseo de revivir lo que ya murió. También está el resentimiento. Recordamos ofensas, traiciones, humillaciones y las revivimos una y otra vez, alimentando el fuego del odio. En la tradición budista, aferrarse al resentimiento es como sostener un carbón encendido con la intención de lanzarlo a otro. El primero en quemarse somos nosotros mismos. El pasado, en este sentido, se convierte en un círculo vicioso de sufrimiento autoimpuesto. Pero ¿por qué la mente hace esto? La respuesta está en su tendencia a buscar continuidad. La mente teme el vacío, teme la impermanencia. Aferrarse al pasado es una estrategia inconsciente para reforzar la idea de un yo sólido, una identidad construida a partir de historias y experiencias. Sin embargo, en las enseñanzas budistas, ese yo no es más que una ilusión compuesta por 5 agregados: forma, sensaciones, percepciones, formaciones mentales y conciencia. Cuando comprendemos esto en profundidad, entendemos que no somos las historias que la mente repite, sino la conciencia que observa el surgir y desaparecer de esos recuerdos. El entrenamiento espiritual comienza con este reconocimiento. El pasado no tiene poder sobre nosotros más que el que le otorgamos. Al observar cómo surge un recuerdo, podemos darnos cuenta de que no es una entidad fija, sino un fenómeno mental condicionado que aparece y desaparece. Esta observación genera un espacio de libertad. En lugar de identificarnos con la memoria, podemos verla como lo que es: un evento transitorio de la mente. En la práctica meditativa, este proceso se vuelve muy claro. Al sentarnos en silencio, la mente inevitablemente evoca imágenes del pasado. El practicante aprende a no luchar contra ellas, pero tampoco a alimentarlas. Se observa el recuerdo con serenidad, se reconoce su carácter ilusorio y se deja ir. Esta disciplina, repetida con paciencia, entrena la mente a no enredarse en las trampas del pasado. Poco a poco, la carga disminuye.
La enseñanza budista no nos dice que debemos borrar la memoria, porque sería imposible. Lo que propone es cambiar la relación que tenemos con ella. En vez de ser esclavos de los recuerdos, podemos ser testigos compasivos. En vez de vivir arrastrados por lo que ya pasó, podemos aprender de ello y dejarlo descansar. Esta transformación requiere práctica constante, pero es el camino hacia una libertad interior real. El pasado tiene la naturaleza de un sueño, y así, como no vivimos obsesionados con los sueños que tuvimos anoche, tampoco deberíamos vivir atrapados en las escenas que ocurrieron hace años. Despertar espiritualmente es reconocer la fugacidad de todo, incluso de aquello que la mente insiste en llamar mi historia. Cuando este entendimiento se arraiga, la vida adquiere ligereza. El presente deja de estar ensombrecido por recuerdos repetidos y se abre como un espacio fresco, lleno de posibilidades. Por eso, la enseñanza budista insiste en el aquí y el ahora, no como un eslogan superficial, sino como una verdad profunda. La única puerta de entrada a la vida está en este instante. El pasado no puede ser cambiado ni revivido. Lo único que puede hacerse es aprender de él, agradecer lo que dejó y soltarlo con compasión. Al hacerlo, dejamos de ser prisioneros de nuestra memoria y comenzamos a vivir con autenticidad y presencia. Si este mensaje resuena contigo y sientes que el camino budista puede ayudarte a transformar tu relación con el pasado, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí encontrarás reflexiones profundas, enseñanzas prácticas y una comunidad que busca crecer en sabiduría y compasión. No dejes pasar esta oportunidad de seguir alimentando tu mente y tu corazón con enseñanzas que pueden cambiar tu vida. La mente atrapada entre recuerdos y cómo liberarla según la enseñanza budista. La mente humana es como un océano vasto, en el que cada pensamiento es una ola que aparece, se eleva y desaparece. Sin embargo, cuando pensamos demasiado en el pasado, no dejamos que esas olas sigan su curso natural, sino que nos aferramos a ellas intentando congelarlas en una forma que no corresponde a la verdadera naturaleza de la vida. El pasado, por más real que haya parecido en su momento, ya no existe. Es apenas un reflejo, una impresión grabada en la memoria. Y sin embargo, muchas personas viven como si todavía estuvieran caminando en esos paisajes antiguos, como si las heridas de ayer fueran heridas abiertas en este instante. Este apego genera sufrimiento porque nos hace confundir la película mental de los recuerdos con la realidad viva del presente. El budismo nos enseña que todo lo condicionado es impermanente, nada permanece igual, ni siquiera nuestras propias memorias. Cada vez que recordamos un hecho, lo recreamos de manera distinta, añadiendo nuevas capas de interpretación, emoción y proyección. Lo que creemos recordar con exactitud, en realidad, es una construcción siempre cambiante. Esto significa que el pasado no es un bloque fijo de piedra, sino una pintura que se modifica cada vez que la contemplamos. Comprender esto es fundamental para dejar de sufrir por lo que ya ocurrió. Si lo que recordamos es tan maleable, tan influenciable por nuestra mente actual, ¿por qué permitir que esas imágenes condicionen nuestro bienestar presente? El apego al pasado se manifiesta de distintas maneras. Algunas personas viven atrapadas en los errores que cometieron, reprochándose continuamente decisiones que consideran equivocadas. Se castigan con pensamientos como, si no hubiera dicho aquello, si hubiera tomado otra decisión, si me hubiera atrevido a hacer lo que sentía. Estas frases, repetidas una y otra vez, son como cadenas invisibles que atan la mente a un estado de sufrimiento interminable. Sin embargo, desde la visión budista, cada acción que realizamos en su momento era la única posible, porque surgió de las condiciones internas y externas que teníamos entonces. No había otra alternativa,
porque nuestra mente, nuestra comprensión y nuestras circunstancias eran exactamente las que eran. Esto significa que culparse por lo ocurrido es ignorar la ley de la causalidad. En el budismo se reconoce que todo surge interdependientemente. No hay un yo aislado que pueda actuar fuera de las condiciones que lo rodean. Por lo tanto, la culpa es una ilusión que nace de creer que podríamos haber hecho algo radicalmente distinto cuando en verdad estábamos condicionados a actuar de la forma en que lo hicimos. Otra forma de apego es la nostalgia. La mente crea imágenes idealizadas del pasado y nos convence de que aquellos tiempos eran mejores que el presente. Nos hace pensar que la felicidad estaba allí y que lo que tenemos ahora es insuficiente. Este tipo de pensamiento es especialmente peligroso porque alimenta la insatisfacción crónica. El presente nunca es suficiente porque siempre se compara con una imagen adornada del pasado. Sin embargo, el budismo enseña que la felicidad no está en las circunstancias externas, sino en la mente que sabe vivir con ecuanimidad y atención plena. Esto significa que incluso en el pasado que idealizamos, lo que nos hacía sentir bien no eran necesariamente las condiciones externas, sino la forma en que nuestra mente interactuaba con ellas. Lo que realmente buscamos no es revivir el pasado, sino recuperar un estado mental que es perfectamente accesible aquí y ahora. El resentimiento es otra trampa común. Recordamos ofensas, traiciones, palabras duras, y las revivimos una y otra vez, como si al repetirlas pudiéramos cambiarlas o vengarnos de quienes nos hirieron. Pero el resentimiento es como beber veneno esperando que afecte a la otra persona. En realidad, solo envenena nuestra propia mente. El budismo enfatiza la importancia del perdón, no como un acto de olvidar o justificar lo ocurrido, sino como una liberación interior. Perdonar significa dejar de cargar con el peso del odio, permitir que esa energía se disuelva para que podamos vivir con más ligereza. El perdón, en este sentido, es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. En la práctica meditativa, podemos observar cómo la mente evoca constantemente imágenes del pasado. A veces son recuerdos felices, otras veces son escenas dolorosas y en ocasiones son simplemente pensamientos neutros. El entrenamiento consiste en observarlos con atención plena, sin aferrarnos ni rechazarlos. Es como mirar pasar nubes en el cielo. No necesitamos empujarlas ni retenerlas, simplemente dejamos que pasen. Con el tiempo, esta práctica nos enseña que los recuerdos no tienen poder intrínseco. El poder se lo damos nosotros al identificarnos con ellos. Cuando dejamos de identificarnos, se convierten en simples fenómenos mentales que surgen y desaparecen. El Buda utilizó una metáfora muy clara para describir este proceso. Dijo que el pasado es como una casa que ya ha ardido en llamas. Podemos llorar frente a sus ruinas, podemos recordar cómo era antes, pero nunca podremos volver a habitarla. La vida ya siguió adelante. Insistir en permanecer allí es un acto de ignorancia que solo trae sufrimiento. En cambio, si aceptamos que la casa se quemó y que nada puede devolverla a su estado anterior, encontramos la libertad de construir una nueva vida en otro lugar. Este principio de aceptar la impermanencia no significa resignación pasiva, sino una profunda comprensión de la naturaleza de la realidad. Cuando entendemos que todo cambia, aprendemos a soltar. Soltar no es olvidar ni negar lo ocurrido, es reconocer que lo pasado ya cumplió su función, ya nos dejó una enseñanza y que ahora pertenece al flujo inalterable de la vida. Al soltar, abrimos espacio para la frescura del presente. En la tradición budista, una de las prácticas más poderosas para liberarnos del pasado es el cultivo de la atención plena, o sati. La atención plena consiste en estar completamente presentes en lo que ocurre ahora, sin ser arrastrados por pensamientos sobre lo que ya fue o lo que podría ser.
Al entrenar la mente en esta dirección, descubrimos que la vida siempre ha estado aquí, en la respiración que entra y sale, en el contacto de los pies con el suelo, en la sensación del viento sobre la piel. El pasado y el futuro pierden su dominio sobre nosotros porque aprendemos a saborear la eternidad contenida en cada instante. Otra herramienta esencial es el desarrollo de la compasión hacia uno mismo. Muchas veces nos quedamos atrapados en el pasado porque no hemos aprendido a tratarnos con amabilidad. Nos juzgamos con dureza, como si debiéramos haber sido perfectos en cada decisión. El budismo nos recuerda que todos los seres humanos están en proceso de aprendizaje y que cometer errores es parte de ese camino. Mirar al pasado con compasión significa reconocer que hicimos lo mejor que pudimos con el nivel de conciencia que teníamos. Significa también abrazar nuestras heridas con ternura, sin juzgarlas, permitiendo que sanen. Es importante señalar que soltar el pasado no implica ignorar la justicia ni la responsabilidad. En casos de sufrimiento profundo causado por otros, como abusos o traiciones, no se trata de justificar lo ocurrido, sino de comprender que aferrarnos al odio solo prolonga el dolor. La compasión budista se extiende a todos los seres, incluso a quienes nos dañaron, porque reconoce que ellos también actuaron condicionados por su ignorancia y sufrimiento. Esta visión no excusa sus actos, pero nos libera de la carga emocional que implica desear venganza eterna. Al mismo tiempo, el budismo nos invita a reconocer el valor de la gratitud. El pasado no es solo un conjunto de errores y dolores, también está lleno de momentos de aprendizaje, de amor, de crecimiento. Incluso las experiencias más duras pueden ser vistas como maestras que nos hicieron más conscientes, más fuertes, más compasivos. Cultivar gratitud hacia el pasado, en lugar de resentimiento, transforma nuestra relación con él. En vez de ver la historia personal como una prisión, podemos verla como un sendero de enseñanza que nos condujo hasta este instante de despertar. La práctica de la meditación metta, o meditación de amor bondadoso, también resulta fundamental. Al repetir frases de bienestar y compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás, vamos suavizando las durezas que nos atan al pasado. Poco a poco, los recuerdos pierden su filo cortante y se transforman en experiencias que ya no generan sufrimiento, sino sabiduría. La mente se pacifica porque entiende que no tiene sentido seguir aferrándose a lo que ya se fue. Si observamos la vida desde esta perspectiva, comprendemos que el pasado es como una sombra, nos acompaña, pero no tiene sustancia propia. Solo existe cuando hay luz que la proyecta, y en nuestro caso, la luz es la atención que le damos. Si dejamos de iluminarlo con pensamientos constantes, la sombra se desvanece. El budismo nos invita a dirigir esa luz hacia el presente, donde la vida realmente ocurre. Esta transformación no sucede de un día para otro. La mente, acostumbrada a vagar entre recuerdos, necesita disciplina para reeducarse. Cada vez que surja un pensamiento del pasado, podemos usarlo como recordatorio de regresar al aquí y ahora. No se trata de luchar contra los recuerdos, sino de verlos como campanas que nos llaman a despertar. Cada recuerdo es una oportunidad para decir, la mente quiere viajar al pasado, pero la vida está aquí. Con paciencia y práctica, la mente se acostumbra a soltar y a disfrutar del momento presente con mayor plenitud. De este modo, lo que antes era una fuente de sufrimiento se convierte en una herramienta de liberación. Los recuerdos dejan de ser cadenas y se transforman en maestros. La mente deja de estar atrapada y se abre al espacio ilimitado del presente. Y en ese espacio descubrimos la verdadera paz que el budismo nos enseña a cultivar. Si sientes que estas reflexiones resuenan contigo y quieres seguir profundizando en cómo aplicar las enseñanzas budistas a tu vida diaria para liberarte de las ataduras del pasado, te invito a que te suscribas a este canal.
Aquí compartimos enseñanzas profundas, meditaciones prácticas y caminos de sabiduría que pueden ayudarte a transformar tu mente y tu corazón. No pierdas la oportunidad de seguir creciendo en este viaje espiritual hacia la libertad interior. El peso invisible de los recuerdos y la práctica budista de soltar el pasado se comporta como una sombra que nos sigue a todas partes. No la vemos siempre de manera consciente, pero influye en la manera en que pensamos, en las decisiones que tomamos y en la forma en que sentimos la vida. Cada recuerdo, cada experiencia, incluso aquellas que ya no evocamos a diario, se convierten en huellas que permanecen en la mente y en el corazón. El problema no está en que existan esas huellas, sino en el apego que desarrollamos hacia ellas. Nos aferramos a los recuerdos como si fueran tesoros o heridas que debemos proteger, aunque esa protección muchas veces nos arrastra hacia el sufrimiento. Desde la mirada budista, el pasado no es más que una construcción mental sin sustancia real, y mientras no aprendamos a soltarlo, seguiremos prisioneros de un mundo que ya no existe. Cuando observamos con claridad el apego al pasado, descubrimos que gran parte de nuestro sufrimiento proviene de la resistencia a aceptar lo que sucedió. La mente repite una y otra vez escenas en las que quisiéramos haber actuado de otro modo. Discusiones en las que desearíamos haber dicho otras palabras, decisiones en las que soñamos con haber tomado un camino distinto. Este tipo de rumiación se convierte en un círculo interminable, donde el qué hubiera pasado si alimenta la sensación de frustración. Sin embargo, lo que fue ya está escrito, ya se desvaneció en el río de la impermanencia. No podemos cambiar una sola palabra del pasado, pero sí podemos cambiar la relación que tenemos con él. El budismo explica que este apego surge porque la mente busca crear una narrativa coherente del yo. Nos contamos historias para definirnos. Yo soy la persona que fracasó en ese proyecto. Yo soy quien fue traicionado en esa relación. Yo soy quien tuvo una infancia difícil. Estas narrativas se convierten en identidades rígidas que arrastramos como si fueran la esencia de lo que somos. Sin embargo, lo que el Buda enseñó es que el yo es una ilusión compuesta de elementos cambiantes. No hay un núcleo fijo que pueda ser definido por lo que ocurrió hace años. Cada instante estamos renaciendo. Cada respiración nos convierte en alguien nuevo. Aún así, insistimos en cargar con etiquetas del pasado y en ese acto perdemos la oportunidad de experimentar la libertad del presente. El apego a recuerdos dolorosos genera sufrimiento evidente, pero también el apego a recuerdos felices puede convertirse en una trampa. Muchas personas miran hacia atrás con nostalgia, deseando revivir momentos de alegría, relaciones que ya no existen, etapas de la vida que se desvanecieron. Esa nostalgia, aunque parezca dulce, impide que disfrutemos de la vida tal como es ahora. El deseo de volver al pasado es tan inútil como intentar retener agua con las manos. Inevitablemente se escapa. El budismo enseña que el deseo es una de las raíces del sufrimiento, y la nostalgia no es más que el deseo disfrazado de ternura. Aferrarse a lo que fue, incluso cuando fue hermoso, es no aceptar la impermanencia que gobierna toda la existencia. Para soltar el pasado, el budismo propone una práctica constante de atención plena. Estar presentes significa reconocer cuando la mente comienza a vagar hacia lo que ya fue, observarla sin juicio y traerla de vuelta a la hora. No se trata de reprimir recuerdos, sino de verlos por lo que son, pensamientos que surgen y desaparecen. Cada vez que los identificamos, podemos decirnos interiormente, esto es solo un recuerdo, no es la realidad de este momento. Al repetir este ejercicio, el poder de los recuerdos se debilita. Lo que antes parecía una cadena de hierro comienza a sentirse como una cuerda ligera que podemos soltar. La meditación es el espacio privilegiado para entrenar esta habilidad.
Al cerrar los ojos y sentarnos en silencio, inevitablemente surgen imágenes del pasado. Puede ser un momento de la infancia, una discusión reciente, una experiencia dolorosa. El practicante budista observa esos pensamientos sin seguirlos. Es como ver hojas flotando en un río. Aparecen, pasan frente a nosotros y siguen su curso. Si intentamos retenerlas, nos agitamos. Si las dejamos fluir, la corriente se las lleva sin esfuerzo. Con el tiempo, la mente aprende a no identificarse con cada recuerdo. Descubre que no es necesario revivirlos ni luchar contra ellos. Basta con contemplarlos y dejarlos ir. Pero no basta con la práctica formal de meditación. La vida cotidiana también ofrece innumerables oportunidades para soltar el pasado. Cada vez que reaccionamos con ira desproporcionada, con tristeza repentina o con miedo excesivo, es probable que algún recuerdo escondido esté condicionando nuestra respuesta. En esos momentos, la enseñanza budista nos invita a pausar y observar: ¿qué historia del pasado estoy repitiendo ahora? ¿Qué recuerdo está pintando mi percepción de este instante? Al reconocer la raíz, podemos desactivar la cadena de condicionamientos que nos arrastra. De esta manera, el pasado deja de gobernar nuestras acciones y se convierte en un maestro silencioso que nos muestra dónde necesitamos sanar. El perdón es otra herramienta fundamental en este proceso. Mientras guardemos resentimientos hacia quienes nos hirieron, estaremos encadenados a ellos a través de los recuerdos. El perdón no significa aprobar ni justificar lo ocurrido. Significa liberarnos del peso que implica seguir atados al dolor. Cuando perdonamos, rompemos la cuerda que nos une a esa historia. Nos damos permiso para dejar de revivir la herida. El budismo insiste en que el odio nunca se apaga con más odio, sino con amor y comprensión. Por eso, cultivar compasión hacia quienes nos dañaron, entendiendo que ellos también estaban atrapados en su ignorancia y sufrimiento, nos ayuda a transformar recuerdos dolorosos en oportunidades de crecimiento espiritual. Ahora bien, perdonar no siempre es fácil. A veces el recuerdo es tan profundo que sentimos que no podemos soltarlo. En esos casos, la práctica budista sugiere empezar por perdonarnos a nosotros mismos. Reconocer que también hemos causado daño, consciente o inconscientemente, nos permite abrir el corazón con mayor humildad. Cuando comprendemos que todos compartimos la misma fragilidad humana, el resentimiento comienza a suavizarse. Así, poco a poco, el pasado se convierte en terreno fértil para el desarrollo de la compasión universal. El budismo también habla de la importancia de comprender la vacuidad, o shunyata, en relación con el pasado. Todo lo que recordamos carece de una existencia independiente y permanente. Los recuerdos no existen por sí solos. Dependen de condiciones, emociones, pensamientos y percepciones. Esto significa que no hay nada sólido a lo que aferrarnos. Ver la vacuidad del pasado nos libera de la ilusión de que seguimos viviendo en él. Nos ayuda a comprender que lo único real es el instante presente y que incluso éste está en constante transformación. Cuando logramos soltar el pasado, experimentamos una ligereza indescriptible. Es como dejar caer una mochila pesada que hemos cargado durante años. De repente, podemos caminar con libertad, sin el peso de culpas, nostalgias o resentimientos. Descubrimos que el presente es mucho más rico de lo que imaginábamos, porque ya no está ensombrecido por recuerdos repetidos. Esta ligereza se convierte en paz interior, y esa paz se irradia hacia quienes nos rodean. Vivir sin estar atados al pasado no solo nos beneficia a nosotros, sino también a quienes comparten nuestra vida. El camino budista no promete borrar los recuerdos, porque eso sería imposible. La memoria es parte de la condición humana. Lo que promete es enseñarnos a vivir sin ser esclavos de ella. Nos muestra que podemos recordar sin sufrir, que podemos aprender del pasado sin quedarnos atrapados en él. Al hacerlo,
transformamos cada experiencia vivida en semilla de sabiduría, en lugar de permitir que se convierta en cadena de dolor. Así, el pasado se convierte en maestro y no en carcelero. Cada error nos enseña humildad, cada pérdida nos enseña desapego, cada herida nos enseña compasión. Cuando dejamos de resistirnos, comprendemos que incluso lo más doloroso tenía un propósito en nuestro camino de despertar. Y en esa comprensión, el pasado se integra en la totalidad de nuestra vida sin necesidad de dominarla. El peso invisible de los recuerdos puede ser transformado en alas que nos eleven. Lo que antes nos encadenaba se convierte en fuerza para crecer. El secreto está en soltar, en confiar en el fluir de la vida, en abrirnos al presente con la frescura de quien sabe que cada instante es irrepetible. Esta es la invitación del budismo: dejar de pensar demasiado en el pasado y comenzar a vivir plenamente el ahora. Si estas reflexiones han tocado algo en tu interior y sientes el deseo de seguir profundizando en las enseñanzas que pueden liberarte del peso del pasado, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí encontrarás guía, inspiración y prácticas que pueden transformar tu vida desde la raíz. Da este paso para acompañarnos en un camino de sabiduría y compasión. La transformación del dolor pasado en sabiduría presente. El pasado muchas veces es recordado como un lugar de dolor. Llevamos dentro de nosotros cicatrices invisibles que provienen de experiencias difíciles, de pérdidas que nos marcaron, de palabras que nos hirieron, de momentos en que sentimos que la vida se volvía insoportable. Estas heridas, aunque pertenecen a un tiempo ya concluido, permanecen vivas en la memoria y condicionan la manera en que percibimos el mundo actual. Sin embargo, desde la perspectiva budista, incluso el dolor más profundo puede convertirse en una fuente de sabiduría si sabemos transformarlo. El sufrimiento, lejos de ser un enemigo que debemos evitar a toda costa, puede convertirse en maestro. El problema surge cuando en lugar de aprender de él, nos quedamos atrapados en su recuerdo, repitiendo una y otra vez las escenas que nos hieren. En ese punto, el pasado deja de ser un aliado para el crecimiento y se convierte en prisión. La primera enseñanza que el budismo nos ofrece frente al dolor del pasado es la aceptación. Aceptar no significa resignarse ni justificar lo ocurrido, sino reconocer que sucedió y que ya no puede ser cambiado. La mente suele resistirse, buscando explicaciones, culpables o alternativas imaginarias. Pero esa resistencia solo multiplica el sufrimiento. Cuando nos sentamos en silencio y dejamos que el recuerdo aflore, podemos mirarlo sin juicio, reconocer su existencia y abrir un espacio de compasión hacia nosotros mismos. Aceptar significa permitir que la herida sea vista, que deje de estar oculta en los rincones de la memoria, y al hacerlo comienza el proceso de sanación. La meditación sobre el sufrimiento, llamada Dukkhanupassana en la tradición budista, nos invita precisamente a observar el dolor sin huir de él. La mayoría de las veces buscamos distraernos, llenar el vacío con ruido externo, negar lo que sentimos, pero el budismo propone lo contrario: entrar en contacto con el sufrimiento, contemplarlo con serenidad, entender su naturaleza. Al hacerlo, descubrimos que no es sólido ni permanente, que es apenas una ola que surge y pasa. Incluso los recuerdos más dolorosos cambian de forma cuando los observamos con plena atención. La intensidad disminuye, el apego se debilita y surge la posibilidad de transformar ese dolor en aprendizaje. Transformar el dolor pasado en sabiduría también implica reconocer la impermanencia de todas las cosas. Lo que nos hirió, por más intenso que haya sido, ya no existe en este momento. Solo quedan las huellas que nuestra mente conserva. Cuando comprendemos profundamente que todo cambia, que nada permanece igual, el dolor pierde parte de su poder. Podemos recordar sin quedar atrapados,
porque entendemos que esa experiencia fue apenas un fragmento del río de la vida. El sufrimiento nace cuando queremos que las cosas hubieran sido diferentes, cuando resistimos la realidad de lo que ocurrió. La sabiduría surge cuando aceptamos que la vida siempre se mueve, que lo que fue ya se desvaneció y que lo único real es este instante que respiramos ahora. El perdón, nuevamente, ocupa un lugar esencial en este proceso. Muchas heridas del pasado permanecen abiertas porque seguimos alimentando rencores hacia quienes nos lastimaron. Al perdonar, no negamos la injusticia, pero dejamos de cargar con ella. Nos liberamos del peso de la ira y del deseo de venganza. En la enseñanza budista, perdonar es una forma de soltar el fuego que nos quema por dentro. Es permitir que el corazón se suavice y que la mente se libere. Sin este paso, los recuerdos dolorosos se convierten en cadenas que limitan nuestro presente. Con él, en cambio, se transforman en oportunidades de cultivar compasión y comprensión. Ahora bien, ¿cómo convertir concretamente el dolor pasado en sabiduría presente? El budismo propone varias prácticas. Una de ellas es la reflexión consciente. Podemos sentarnos y recordar una experiencia dolorosa, pero en lugar de revivirla con sufrimiento, preguntarnos, ¿qué me enseñó? ¿Qué aprendí sobre mí mismo, sobre los demás, sobre la naturaleza de la vida? Al formular estas preguntas, la mente cambia su enfoque, deja de buscar culpables y comienza a buscar comprensión. Incluso la experiencia más amarga contiene una semilla de enseñanza. Tal vez aprendimos a ser más fuertes, a poner límites, a valorar lo que realmente importa, a reconocer la impermanencia. Al extraer esa sabiduría, el recuerdo deja de ser una herida abierta y se convierte en cicatriz que nos recuerda lo que ya hemos superado. Otra práctica es la compasión hacia uno mismo. Muchas veces sufrimos más por cómo nos juzgamos a nosotros mismos que por lo que ocurrió en realidad. Nos reprochamos no haber sido lo suficientemente fuertes, no haber actuado de otra manera, no haber evitado el daño. Pero el budismo nos enseña que cada uno de nosotros actúa desde el nivel de conciencia que tiene en ese momento y que no tenía sentido exigirnos más de lo que éramos capaces. Practicar compasión hacia uno mismo significa hablarnos con ternura, reconocer nuestra vulnerabilidad, abrazar nuestras heridas con amor. Cuando hacemos esto, el dolor comienza a transformarse, porque dejamos de alimentarlo con dureza y lo nutrimos con amabilidad. El recuerdo de experiencias dolorosas también puede ser utilizado como motivación para cultivar virtudes. Si sufrimos por una palabra hiriente, podemos comprometernos a hablar con más bondad hacia los demás. Si fuimos víctimas de injusticia, podemos esforzarnos por actuar con equidad en nuestra vida. Si perdimos a alguien, podemos valorar con más intensidad la presencia de quienes aún están con nosotros. De este modo, el dolor deja de ser estéril y se convierte en semilla de compasión, empatía y sabiduría práctica. El pasado, entonces, en lugar de encadenarnos, nos impulsa a vivir de manera más consciente. El budismo también propone contemplar la naturaleza de la mente en relación con los recuerdos. Cuando evocamos un dolor del pasado, sentimos que nos invade de nuevo, como si estuviera ocurriendo aquí y ahora. Pero si observamos con atención, notamos que es apenas un pensamiento, una imagen mental. No tiene sustancia real, es solo un fenómeno pasajero. Reconocer esto nos ayuda a no identificarnos tanto con el recuerdo. Podemos decirnos, esto es solo una imagen en mi mente, no es el presente, no tiene poder sobre mí a menos que yo se lo dé. Esta comprensión, repetida con paciencia, debilita el apego y abre la puerta a la libertad interior. A medida que practicamos estas enseñanzas, descubrimos que el dolor del pasado no desaparece mágicamente, pero se vuelve más liviano. Ya no domina nuestra vida ni nos impide disfrutar del presente.
En cambio, se convierte en parte de nuestra historia de crecimiento. Podemos hablar de él sin sentir que nos desgarra, porque ahora lo vemos con los ojos de la sabiduría. Y cuando compartimos esas lecciones con otros, nuestro dolor se convierte también en fuente de alivio para quienes atraviesan sufrimientos similares. Así, el círculo del sufrimiento se transforma en círculo de compasión. El budismo enseña que todo lo que vivimos, incluso lo más difícil, puede ser utilizado en el camino hacia el despertar. Nada se desperdicia si sabemos mirarlo con la perspectiva correcta. El pasado no es una carga que debemos arrastrar para siempre, sino un campo fértil de enseñanzas que pueden florecer en el presente. La clave está en soltar el apego, aceptar la impermanencia y cultivar compasión. De este modo, lo que antes parecía un peso insoportable se convierte en alas que nos elevan hacia una vida más plena y consciente. Cuando miramos el pasado desde la sabiduría, entendemos que cada dolor fue parte de un proceso que nos condujo hasta aquí. Que sin esas experiencias no seríamos quienes somos ahora. Que incluso aquello que quisimos evitar tenía un propósito en nuestro desarrollo. Esta comprensión nos llena de gratitud. Gratitud no porque hayamos sufrido, sino porque ese sufrimiento nos permitió crecer. Y cuando vivimos con gratitud, la vida se vuelve más ligera, más serena, más llena de sentido. El camino de transformar el dolor pasado en sabiduría presente es un camino de paciencia y práctica constante. No sucede de un día para otro. La mente, acostumbrada a revivir el sufrimiento, necesita ser entrenada. Pero cada paso que damos en esta dirección nos libera un poco más. Cada vez que elegimos aceptar en lugar de resistir, perdonar en lugar de odiar, agradecer en lugar de lamentarnos, nos acercamos a la libertad interior. Y esa libertad es el verdadero tesoro que el budismo nos invita a descubrir. Si sientes que estas palabras resuenan contigo y quieres seguir aprendiendo cómo transformar tu relación con el pasado para vivir con mayor ligereza, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí encontrarás reflexiones profundas, prácticas sencillas y enseñanzas que pueden cambiar tu manera de ver la vida. Da este paso y acompáñanos en este camino de sabiduría y compasión que conduce a la verdadera paz interior. Vivir sin las cadenas del pasado. La libertad del ahora. Vivir atrapados en el pasado es como caminar llevando cadenas que nosotros mismos hemos decidido no soltar. Las escenas que ya ocurrieron se repiten una y otra vez en nuestra mente como si fueran reales, y con cada repetición sentimos el mismo dolor, la misma nostalgia, la misma ira o la misma culpa que en su momento. Sin darnos cuenta, nos convertimos en prisioneros de recuerdos que ya no existen. El budismo enseña que la liberación surge cuando entendemos que no somos esos recuerdos, que la vida no ocurre en lo que fue, sino en lo que es. La libertad verdadera aparece en el instante en que dejamos de luchar contra lo que no puede cambiar y comenzamos a habitar plenamente el ahora. El pasado puede presentarse en la mente de muchas formas. A veces aparece como un error que sentimos que arruinó nuestro destino, otras veces como una oportunidad perdida que nunca volverá. En ocasiones, se manifiesta como una herida abierta que sangra cada vez que la recordamos. También puede llegar como una idealización de lo que alguna vez tuvimos y ya no tenemos. En todos los casos, la mente se aferra a lo que fue y lo revive con tanta fuerza que parece más real que la propia vida presente. Pero lo cierto es que nada de eso existe ya, solo queda la memoria. Y la memoria no es el hecho en sí, sino un eco que se desvanece. La práctica budista nos recuerda una y otra vez que lo único real es este instante, la respiración que entra y sale, el latido del corazón, el contacto del cuerpo con el suelo. Todo lo demás es pensamiento, proyección, construcción mental. Cuando comprendemos esto, el pasado comienza a perder su poder.
Ya no es un monstruo que nos domina, sino una sombra que solo tiene fuerza si decidimos mirarla constantemente. Y al retirar nuestra atención de esa sombra, descubrimos la luz del presente, que siempre estuvo disponible, pero que habíamos olvidado contemplar. El camino hacia la libertad implica aprender a observar la mente. Cada vez que surge un recuerdo, en lugar de sumergirnos en él, podemos decir, esto es solo un pensamiento. Al reconocerlo, dejamos de identificarnos con él. La mente quiere arrastrarnos hacia el pasado, pero nosotros podemos mantenernos firmes en el ahora. Este entrenamiento requiere paciencia porque la mente tiene el hábito de vagar, pero cada vez que regresamos, aunque sea por un instante, fortalecemos la capacidad de vivir sin cadenas. Una de las causas principales por las que nos aferramos al pasado es el miedo al vacío. Nos asusta soltar porque creemos que, sin nuestras historias, perderemos nuestra identidad. Pensamos que somos lo que nos ocurrió, que sin esas memorias no sabríamos quiénes somos. Pero el budismo enseña que el yo es una ilusión cambiante, una construcción que surge y desaparece en cada instante. No somos la suma de recuerdos, sino la conciencia que los observa. Cuando comprendemos esto, el miedo al vacío desaparece y se transforma en confianza. Soltar ya no se siente como perder algo, sino como regresar a la libertad que siempre estuvo allí. El apego al pasado también se sostiene por la costumbre de juzgar. Juzgamos lo que hicimos, lo que dejamos de hacer, lo que otros nos hicieron. Pasamos horas, días o incluso años repitiendo juicios como esto estuvo mal, aquello no debió ser así, pero esos juicios no cambian nada, solo prolongan el sufrimiento. La práctica budista nos invita a reemplazar el juicio por la observación. En lugar de decir esto estuvo mal, podemos decir esto ocurrió. Esa simple diferencia abre un espacio de libertad. Lo que ocurrió ya no se convierte en un peso, sino en un hecho más del río de la vida. Y al observarlo sin juicio, dejamos de estar atados a él. Muchas personas creen que soltar el pasado significa olvidar, pero no es así. No se trata de borrar la memoria porque eso es imposible. Se trata de cambiar la relación con ella. En lugar de ser esclavos de los recuerdos, podemos ser testigos compasivos. En lugar de permitir que cada recuerdo nos arrastre, podemos contemplarlo como un fenómeno que surge y desaparece. La memoria sigue allí, pero ya no tiene el poder de controlarnos. Y en esa transformación encontramos la verdadera libertad. Vivir sin las cadenas del pasado significa abrir espacio para lo nuevo. Cuando estamos ocupados reviviendo lo que ya pasó, cerramos la puerta a las oportunidades que el presente nos ofrece. Pero al soltar, nos volvemos receptivos a la frescura de la vida. Descubrimos que cada instante trae consigo infinitas posibilidades, que cada día es una página en blanco que podemos escribir con plena conciencia. El pasado puede servir como maestro, pero nunca como cárcel. Solo el presente tiene el poder de transformarnos, porque solo el presente existe. El budismo nos muestra prácticas concretas para cultivar esta libertad. Una de ellas es la respiración consciente. Cada vez que la mente viaja al pasado, podemos traer la atención a la respiración. El simple acto de inhalar y exhalar con conciencia nos ancla en el ahora. Otra práctica es la gratitud. En lugar de enfocarnos en lo que perdimos, podemos agradecer lo que tenemos en este momento. La gratitud abre el corazón y disuelve la nostalgia. También podemos practicar la compasión hacia quienes nos hirieron, porque al comprender su sufrimiento dejamos de cargar con resentimientos. Cada una de estas prácticas es una herramienta para cortar las cadenas que nos atan a lo que ya no existe. Cuando vivimos sin el peso del pasado, experimentamos una ligereza indescriptible. La mente se vuelve clara, el corazón se siente libre, la vida recupera su frescura. Descubrimos que el presente tiene una riqueza infinita que habíamos ignorado.
Podemos disfrutar de una conversación, de un paisaje, de una comida sencilla, sin que los recuerdos interfieran. El pasado deja de ser un obstáculo y se convierte en un eco distante que ya no domina nuestra existencia. Esta es la verdadera libertad. Vivir plenamente en el ahora, sin cadenas, sin cargas, con la mente abierta y el corazón en paz. El camino budista hacia esta libertad no es rápido ni sencillo. Requiere práctica diaria, paciencia y perseverancia. La mente insistirá en volver al pasado, y nosotros tendremos que recordarle una y otra vez que la vida está aquí. Pero cada esfuerzo vale la pena, porque cada vez que regresamos al presente, experimentamos un instante de despertar. Y esos instantes, acumulados día tras día, se convierten en la base de una vida nueva, libre de ataduras. Al final, soltar el pasado no es un acto único, sino una práctica continua. Cada día tenemos la oportunidad de dejar ir un poco más. Cada recuerdo que surge es una invitación a elegir entre aferrarnos o soltar. Y cada vez que elegimos soltar, fortalecemos nuestra libertad interior. Así, paso a paso nos acercamos a la paz que el budismo describe, una paz que no depende de lo que ocurrió ni de lo que ocurrirá, sino que se encuentra siempre aquí, en el ahora. Vivir sin las cadenas del pasado es vivir en armonía con la naturaleza de la existencia. Es reconocer que todo cambia, que nada permanece igual, que la vida es un río en constante movimiento. Es aceptar que lo que fue ya cumplió su papel y que lo único que tenemos es este instante. Y en ese reconocimiento descubrimos que no necesitamos nada más para ser libres. La libertad está en nuestra mente, en nuestra capacidad de soltar, en nuestro poder de habitar el presente con plena conciencia. Si estas palabras han tocado algo en ti y sientes el deseo de seguir explorando cómo vivir sin las cadenas del pasado, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí compartimos enseñanzas, prácticas y reflexiones que pueden ayudarte a cultivar la libertad interior y a experimentar la paz que surge cuando dejamos de aferrarnos a lo que ya no existe. Da este paso y acompáñanos en este viaje hacia la verdadera sabiduría y compasión.